Que el Señor les bendiga. Continuando con nuestras enseñanzas, vamos a estudiar hoy cuál es el fundamento de la iglesia y en qué creemos. Creemos que la iglesia está fundamentada en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo, nuestro Señor. Y basamos esto en la escritura de Efesios 2:20. Que dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. También lo fundamentamos en Efesios 4, versículo del 11 al 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Actualmente hay muchas doctrinas de hombres que tuercen y adulteran la palabra de Dios, enseñando que apóstoles no existen, creyendo que Jesucristo solo para la época de su ministerio consideró necesarios los apóstoles en la iglesia y que para la época actual Dios no pone apóstoles en la iglesia o que no hay profetas que Dios ha levantado en la iglesia del Señor. Lamentablemente están cayendo en apostasía al negar una verdad bíblica de la obra de Jesucristo, que es continuada por el Espíritu Santo. Y si Jesucristo consideró indispensable el poner apóstoles y profetas, ¿por qué el Espíritu Santo iba a hacer lo contrario? Si el Espíritu Santo hace lo que Cristo hace y habla lo que ha oído hablar al Padre y al Hijo. Los apóstoles son los mensajeros inmediatos de Jesús para llevar a cabo su autoridad y predicar el Evangelio fielmente. La Escritura afirma que Jesús es la piedra angular, lo que significa que la existencia misma y el propósito de la iglesia dependen y fluyen de la persona y obra de Jesucristo. La Escritura también afirma que los apóstoles y los profetas son el fundamento de la iglesia. ¿Dónde lo afirma? Lo leímos, pero lo vamos a volver a leer en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ningún arquitecto afirmaría que los cimientos de un edificio carecen de importancia o son insignificantes. De hecho, se puede argumentar fácilmente que es la parte fundamental y crucial de cualquier edificio. Pablo utiliza esta analogía de la construcción para enfatizar el poder de la unidad disponible para la iglesia al tener a Jesús como la principal piedra del ángulo y a los apóstoles y profetas como el fundamento de la iglesia. ¿Cuál es la función de los apóstoles? En Mateo 10, del 7 al 8, lo especifica claramente cuál es la función de los apóstoles. Y yendo a predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, de gracia vas a dar. ¿Cuáles son las señales de que un apóstol ha sido puesto por Dios? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 12, dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, por prodigios y milagros. Tremendo. O sea, nadie puede autonombrarse apóstol.
porque la palabra establece que el apóstol no es establecido por hombre, no, es puesto por Dios a través del Espíritu Santo, por lo cual lo va a confirmar las señales y prodigios y milagros que Dios hace a través de él. Así lo dice la palabra. ¿Quién llama? ¿Quién levanta? ¿Y quién establece apóstoles, profetas, pastores y maestros en la iglesia actualmente? Primera de Corintios 12:28 lo establece. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lengua. La tarea de apóstoles y profetas, que es la posición más relevante dentro de la iglesia, actualmente la puede hacer solo Dios en el sentido de elegirlos, de levantarlos, de ponerlos por medio del Espíritu Santo. Aquellos que se autonombran no tienen el respaldo de Dios y se les conoce como falsos. La palabra dice claramente que es Dios quien pone y llama a apóstoles, haciéndolo por medio del Espíritu Santo. Vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo del 23 al 25, cómo opera el Espíritu Santo escogiendo al apóstol que sustituyó a Judas, el traidor. Dice, y señalaron a dos, a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Dios conocía el corazón de cada uno de los dos propuestos para este cargo y seleccionó por medio del Espíritu Santo a Matías. A continuación, leamos cómo opera el Espíritu Santo actualmente. Jesús expresó en Juan 14 del 16 al 17, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Precioso. La promesa de Jesús de mandarnos el Espíritu Santo con las tareas ya especificadas en la palabra, y parte de esas tareas es el poner en la iglesia apóstoles y profetas. Por lo tanto, no es tarea de hombre. Juan capítulo 16 versículo 8 dice, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Qué tremenda tarea del Espíritu Santo. Juan 16 del 13 al 14 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por tanto, es el Espíritu Santo quien continúa la obra de nuestro Señor Jesucristo y es quien hoy en la actualidad levanta o pone apóstoles, es decir, nadie puede nombrarse apóstol, ni profeta, ni pastor, es tarea del Espíritu Santo y nadie se puede
mucho menos autonombrar ni apóstol, ni profeta, ni pastores. Esto es un llamado especial dado por Dios y confirmado por medio del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor.